Buen día, estimados estudiantes. Esta semana vamos a ver lo que es el lenguaje y los niveles del lenguaje en su máxima expresión. El objetivo de esta semana es conocer y describir el lenguaje y sus diferentes niveles. En clases haremos preguntas sobre si conocen algo sobre este tema y a continuación los niveles del lenguaje. Tenemos el nivel técnico, se emplea en situaciones comunicacionales especializadas, el público al que va dirigido es limitado y generalmente versado en el tema. En general se utiliza en conferencias científicas, en la academia. En este nivel los términos seleccionados son muy cuidadosos y precisos. Busca la originalidad y el rigor en la expresión. Tenemos el nivel superior, es el lenguaje que utilizamos cotidianamente para comunicarnos, debe ser comprensible para la generalidad de las personas. El público al que va dirigido es más amplio, por ejemplo, en el trabajo, en los medios de comunicación, entre otros. No es necesario ser conocedor del tema para su comprensión. Tenemos el nivel familiar, informal y coloquial. En este nivel el lenguaje utilizado es espontáneo y natural. No es necesario elaborarlo. La relación entre los hablantes es cercana. En este nivel el lenguaje es muy frecuente encontrarse con regionalismos, jergas, entre otros. Tenemos el nivel vulgar, es utilizado por los hablantes que no han recibido una educación suficiente, por lo que su conocimiento de la forma lingüística es muy deficiente. El rasgo peculiar de este nivel es la alteración de las normas de la lengua y la utilización de particularidades lingüísticas que se conocen como vulgarismos. Por ejemplo, en lo fonótico son cambio de posición de los fonemas, Gabriel por Graviel. En lo morfológico, cambio de género, la alambre por el alambre. En este cuadro vamos a resumir lo que es cada uno de estos niveles. Ejemplo, en el nivel vulgar, poca cultura, vocabulario pobre, descuido en la pronunciación. En el nivel común o coloquial, habla familiares, sencillez, importancia de las situaciones y gestos. El nivel superior, mucha cultura reflexiva, pronunciación clara, vocabulario. Lenguaje del nivel técnico, el lenguaje científico técnico, el lenguaje literario, uso de tecnicismos de abundancia de lenguas. Tenemos la lengua, el habla, el dialecto y la jerga. La comunicación se interrelaciona muy cerca de la lengua o idioma y con el lenguaje, que a su vez es el uso de la misma también por medio del conocimiento de las reglas gramaticales y en unión con nuestra cultura, ya que somos individuos sociales y tenemos acceso al idioma. Todas las vinculaciones que existen en el idioma corresponden al lenguaje y al emplearlo accedemos a la comunicación. Tenemos el lenguaje, la lengua, perdón. La lengua es el conjunto de elementos, tanto escritos como orales, que intervienen en la comunicación. Este conjunto de signos es propio de un conglomerado, puesto que se rige a cierto grupo de individuos pertenecientes a una región o comunidad lingüística. Entre los ejemplos de la lengua podemos citar el español, el francés, el inglés, el italiano, entre otros. Son diversos los idiomas que se hablan en distintos lugares del mundo por determinadas comunidades de acuerdo a sus influencias previas a causa de desplazamientos durante las diferentes ramas de la influencia de la y colonización. La lengua es un código social y una facultad universal, compartida por todas las personas que no se pueden cambiar, que no se la pueden cambiar. Tenemos el lenguaje se subdivide en diferentes niveles que lo abordaremos desde su expresión máxima, que es el habla, hasta su mínima escala, que es el idiolecto. El habla. El habla es el uso de la lengua dentro de las características propias de cada comunidad lingüística. Se pueden ver sus divisiones dependiendo de dónde. Por ejemplo, el habla del español de España es diferente al del Ecuador, pues se distingue varios formatos en las expresiones a usarse y en la carga semántica de las palabras. La norma es el reglamento, la convención social que se establece dentro de cada región lingüística sobre el uso de la lengua. Hace referencia a la elección de un determinado código por parte de un conglomerado, ya sea tradicional o porque es socialmente aceptado y pactado. Tenemos el uso. El uso es la práctica del lenguaje. Dentro de la comunicación, cada individuo tiene diferentes maneras de emplear el código, lengua, para expresar un lenguaje por medio del habla y de acuerdo a las normas establecidas, pero la vinculación de los fragmentos utilizados es de libre elección para cada persona. El uso de la lengua dependerá de la intención comunicativa que tengamos, de acuerdo al nivel del lenguaje que necesitemos, al contexto en donde lo vayamos a emplear y responderá a una función del lenguaje. El idiolecto es algo un poco más íntimo, se reduce a pequeñas zonas o regiones que provienen de voces griegas, idios, que significa propio, y léxisis, que es el lenguaje. Es una lengua propia que se emplea en determinados grupos sociales o culturales.
Las llamadas tribus urbanas son un claro ejemplo, comunicándose de una manera que solo quienes pertenecen a ellas puedan comprender, por medio de la jerga, las expresiones y gestos especialmente e inherentes a cada agrupación. También es la manera en la que los miembros de comunidades pequeñas o apartadas se comunican. Tenemos la jerga. Las jergas definidas como particularidades del lenguaje son una colección de creatividad en la lengua de una comunidad determinada que las emplea en situaciones precisas, bien sirva para proteger o incluir ciertos elementos lingüísticos. Las jergas como lengua de ocultación son además códigos específicos subestándares del lenguaje que son también llamadas habladas, jergales, jerigonza, hablas de grupo, hablas de Germania, argot o jergón y coba. Conclusiones. A modo de cierre se plantean las siguientes conclusiones. Resulta indispensable conocer los niveles que forman parte del mismo, ya que con ello podremos alcanzar un conocimiento más profundo que permitirá que logremos mejor algún tipo de falencia o vacío constante en nuestro desenvolvimiento comunicacional. Aquí, mis estimados estudiantes, nos vemos en clases. Buen día.